El día de hoy traigo una enseñanza que se llama las 3 actitudes que mueven al mundo. Claro que utilicé la inteligencia artificial rápidamente porque el día de hoy se me fue muy rápido, y entonces eso que ustedes están viendo es el tema de nuestra enseñanza del día de hoy. Las 3 actitudes que mueven al mundo. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues primeramente vamos a basarnos en este versículo que está en Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, versículo 36. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de algo muy interesante, de una de las cosas que yo he aprendido durante este tiempo que estaba en la escuela y con las personas con las que me he relacionado. Hay una persona que ha sido importante para nosotros y que se ha involucrado con su apóstol, con el que ha platicado y con el que me ha tocado a mí la fortuna de tener una plática, y de quien estoy hablando es del apóstol Félix. No voy a predicar de él, yo voy a predicarles de Jesús y les voy a dar ejemplos de Jesús, pero quiero iniciar platicándoles esta experiencia que tuvimos el apóstol y yo. Resulta que el apóstol un día me dice que lo acompañe, así como a cualquiera de ustedes les ha dicho o les ha podido decir: súbase y acompáñeme. Así de repente me dijo que lo acompañara y fuimos a Colombia. Pues bueno, lo acompañamos, y en esta experiencia de viaje pues me tocó compartir con él y con el apóstol Félix. Y el apóstol Félix es una persona muy inteligente, muy preparada, que lee mucho, que sabe mucho de la palabra de Dios, pero también sabe mucho de otros temas relacionados con el liderazgo. Y él es una persona que coachea a mucha gente. Cuando hablamos de coachar, así como el pastor Checo, que ha venido a decirnos y a platicarnos de sus experiencias y lo que él hace como coach, bueno, son personas que ayudan a las demás a lograr sus objetivos, sus metas, pero no nada más le dicen qué debe de hacer, sino que los va guiando el paso a paso. Cuando pasa una situación y la persona tiene un fracaso en ese camino, bueno, pues el coach se encarga de analizar junto con él y hacer que la persona se dé cuenta dónde se equivocó, qué es lo que tiene que hacer y cuáles son los pasos que tiene que tomar nuevamente para retomar el camino y poder lograr el objetivo, lo que se están planteando, etcétera, ¿no? Entonces, además de esas experiencias que tiene el apóstol Félix de ser coach, él también es un apóstol que ha plantado muchísimas iglesias y que ha liderado a muchos pastores, ¿no? Entonces, en una de esas pláticas que tenemos o que tuvimos con el apóstol, una de las preguntas que él te hace, y cuando generalmente tienes un coacheo, la persona comienza a preguntarte: ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Y una de sus preguntas es que a muchos los agarra infraganti, es: ¿cómo te ves ahorita? Y el cómo te ves ahorita te invita a que tú describas qué estás pasando, qué has hecho para llegar hasta ese lugar en el que estás. Y luego la pregunta que sigue es: ¿dónde te ves en 5 años? Y regularmente cuando alguien le pregunta a una persona dónde te ves en 5 años, muchas veces es difícil poder decir dónde me veo en 5 años, porque realmente no me lo he planteado, no te lo has planteado, y esas situaciones te comienzan a generar en tus pensamientos, en tu mente, la necesidad de saber: oye, ¿qué estoy haciendo ahorita? Porque en 5 años, ¿qué voy a estar haciendo si lo que estoy haciendo ahorita no es lo que quiero yo ver en 5 años? Y comienza a generarte unos cuestionamientos para que tú comiences a tomar decisiones, y esas decisiones pues te ayuden, ¿no? Entonces, en esas pláticas el apóstol pues evidentemente me preguntó a mí, me hizo bastantes preguntas, y traté de contestarles y traté de defenderme como gato boca arriba, ¿verdad? Y le contestaba y él me preguntaba. Y después tuvimos una plática. Me acuerdo que fuimos en Colombia, llegamos a un lugar, un restaurante de un pollo frito. Y ese restaurante, pues yo dije: vamos a un pollo frito a comer. Pues es una experiencia completamente distinta con las salsas que te sirven. Y es un pollo normal, así como el pollo del Vigos que tenemos aquí. Pero empezamos a tener una plática y empezamos todos a escuchar la plática que tenía el apóstol. Y en esa plática, el tema que me llamó mucho la atención a mí es que él nos estaba hablando, no les estaba hablando del evangelio a los apóstoles que estaban ahí reunidos con él, ni a los pastores que eran de su cobertura, no les estaba hablando del ministerio. Comenzó a tener una plática con ellos, y en esta plática comenzó a decirles de lo interesante que está
nuestro planeta, en los años que han avanzado, la tecnología, los avances, los logros que ha tenido la humanidad. Y él nos hablaba de las inteligencias, y hablando de estas inteligencias, él relacionaba las inteligencias de 5 formas distintas. Y entonces él nos decía que había 5 tipos de inteligencias distribuidas en los seres humanos, y estas podían identificarse por ciertas características. Entonces, una de las primeras inteligencias pues era resolver cualquier tipo de problema sencillo, y después comenzaba a poner a personalidades, y él las definía, los rasgos de las personas que entraban en esas tipos de características, que solamente podían resolver unos problemas que eran muy sencillos, ¿no? Como situaciones distintas, como yo abro la llave, como yo me levanto, abro la puerta, y es sencillo para mí resolver esa situación porque es algo cotidiano. Y después entraban las personas que durante su vida tenían ciertas experiencias que las hacía por la experiencia resolver algunos problemas, ¿no? Entonces iba aumentando el grado en el que entraban ya personas profesionistas, personas que se preparaban, y las personas más exitosas que estaban en el número 4, que tenían estudios en Harvard, de doctorados, de maestrías, que tenían muchísimas especialidades, quedaban un escalón abajo de un tipo de personalidad que describía él, y que para mí se me hizo muy interesante, y es una de las características que Jesús tenía. Y esta característica de estas personas, que él decía que en la humanidad o en la población en general solamente existe entre el 1 y el 3% de los seres humanos que tienen este tipo de inteligencia. Y este tipo de inteligencia es que las personas que entraban en este rubro lograban hacer lo más difícil de manera sencilla. Y era gente que cuando había una problemática que ni las personas más preparadas podían resolver, ellos lo resolvían, pero de una forma en la que se saltaba todas las situaciones que las demás personas planteaban, con pasos, con situaciones parecidas que ya se habían resuelto, y que las personas que ya habían estudiado esos casos habían logrado resolver, y que no se podía resolver aún, y que entraban todas estas personas estudiadas y proponían las situaciones, etcétera, etcétera. Bueno, estas personas hacían de lo difícil a lo sencillo con un solo paso. Y este tipo de personas, decía él, que son las personas que lideraban la mayor parte de las empresas gigantescas en el planeta Tierra, porque tenían en su mentalidad, o su inteligencia era tan rápida, pensaban tan rápido y resolvían los problemas tan rápido, que hacían lo difícil o lo imposible que fuera algo posible y sencillo. Pero no entraban, las soluciones a estos problemas no entraban dentro de lo común y corriente, dentro de lo que el 1, 2, 3 y 4 pensaban. Y él decía que esta característica podía estar ligada con lo espiritual, porque decía que en la Biblia nos habla, hay un versículo que nos dice que quien busque o quien quiera sabiduría se la pida a Dios, y hablaba de la abundancia en la sabiduría. Y bueno, pues esto para mí fue una enseñanza muy interesante que les quiero compartir. Y el día de hoy, cuando estaba pensando, pues qué vamos a compartir, quisiera yo que algo esté relacionado con lo que ya habló Pastor Checo, porque la plática de Pastor Checo estuvo muy interesante también acerca del cambio de la renovación de nuestra mente. Lo que vinieron a traernos Kevin y Annette también fue algo muy interesante para nosotros. Pero yo les quiero hablar acerca de una persona que está fuera de lo normal, fuera de lo común, y fue una de las personas que resolvió, o que hizo de lo difícil a lo fácil con un simple paso. Y pues evidentemente es Jesús. Entonces acompáñenme por favor por ahí a leer este versículo de la Biblia. Vamos a leerlo muy rápido, y después vamos quiero sentar las bases de la enseñanza del día de hoy, porque estas 3 actitudes que nosotros podemos tener en nuestra vida están distribuidas en muchísimas personas a lo largo alrededor del mundo, y nosotros nos las vamos a topar, ahorita las vamos a identificar. Pero para mí es muy importante que podamos entender cómo Jesús hizo
lo difícil o lo extra imposible lo hizo posible, lo hizo fácil. Mateo capítulo 22, versículo 36. Vaya conmigo por favor a la Biblia, vamos a leerlo en la Reina Valera. Cuando ya la tenga me dice amén, por favor. Y dice así: Maestro, vámonos al 34 por favor. Y dice el capítulo, dice el gran mandamiento. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Esto quiere decir, como en el barrio cuando atropellan a uno, llegan todos los vecinos chismosos y se juntan. De repente los saduceos, los fariseos, quienes eran los que estudiaban la ley, eran los sacerdotes, los que se movían en el templo, los que identificaban por sus ropas y por su forma de hablar como el santo o el que está más involucrado, o como dicen por ahí, el que estaba más cerquita de Dios. Eran los saduceos y los fariseos. Entonces ellos se juntaron de una, dice, porque oyeron hablar a Jesús. Y uno de ellos, diga conmigo, uno de ellos, intérprete de la ley. Otra vez, uno de ellos, intérprete de la ley. Ahora sí le voy a leer yo. Dice, le preguntó para tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Ok, quiero explicarle algo. A Jesús le preguntan y le hablan acerca de los mandamientos. Y Jesús, cuando contesta los mandamientos, en lugar de decirle, no sé si me puedan poner por favor ahora sí la imagen, muchachos, de la tablita. Yo creo que todos conocemos los 10 mandamientos. Algunos de nosotros que somos de la antigua vimos la película de los 10 mandamientos en el canal 5, ¿verdad? El domingo, todos dormidos, pero lo veíamos ahí. Y veíamos lo de los 10 mandamientos y veíamos que Moisés y las tablas. Moisés tuvo la fortuna de que el Señor le dejara 10 mandamientos, y estos 10 mandamientos eran leyes o reglas con las que el pueblo de Dios o el pueblo de Israel tenían que vivir. Es decir, tenían que lidiar, y la sociedad tenía que vivir bajo estas leyes. Y estos eran 10 mandamientos o 10 leyes por los cuales se regía el pueblo de Dios. Nada pasaba por encima de estas leyes, porque Dios las había escrito con su dedo en las tablas y Moisés las había hecho llegar a todo el pueblo. Es decir, literalmente todos respetaban lo que estuviera involucrado con estos 10 mandamientos. Pero resulta que a Jesús le preguntan y se le acercan, y en varios capítulos de la Biblia usted puede darse cuenta que a Jesús lo tratan de cuestionar y lo tratan de hacer caer haciéndole preguntas. Y quienes más hacían esto eran las personas que conocían la ley, los más estudiados, los que conocían todos los pasajes del Antiguo Testamento en ese entonces, que conocían las leyes y que sabían cómo se debía regir el pueblo en el cual estaba el que algunos decían que era el Mesías, quien venía a levantar la esclavitud del pueblo, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos una persona que se acerca a Jesús, pero antes de esto, quiero describirles una escena en la que a Jesús le preguntan acerca de los mandamientos y le hacen cuestionamientos, y Jesús dice, solamente 2. ¿Ustedes recuerdan ese pasaje en el que Jesús dice solamente 2 cosas? ¿Sí se acuerdan de esa parte? Ok, eso me lo omití para no hacer la predicación más larga, pero se lo voy a resumir muy rápido. A Jesús le cuestionan, le hacen preguntas, y Jesús le dice a la persona, solamente debes de llevar 2 mandamientos. Dígame usted cuál es el primero. Amarás al Señor tu Dios. ¿Qué más? Ok, no se vale hacerle, porque se da cuenta uno si se lo sabe o no. Pero bueno, el primero era que amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, etc. Y el segundo mandamiento, que resumía toda la ley, era
¿Amarás a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Y entonces los seduceos, los fariseos y todos los que terminaran en eneos, que eran feos, escuchaban a Jesús y les daba mucho coraje porque la gente se acercaba. Jesús les enseñaba de manera muy sencilla lo complicado que ellos hacían ver que eran las leyes de Dios. Si tú te acercabas en ese entonces a un fariseo, un saduceo, literalmente veías a una persona religiosa que no compaginaba con absolutamente nada, y él creía que era más santo que tú, y literalmente te ponía estos mandamientos que ni ellos llevaban, porque por eso odiaban a Jesús, porque ni ellos llevaban estos mandamientos, y ellos trataban de enseñar estos 10 mandamientos, estas 10 leyes. Entonces llega Jesús y de la manera más sencilla enseña cómo es que podemos llevar esas leyes en nuestra vida, y les dice solamente 2 cosas: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, etcétera. Y con eso resumía los 4 primeros mandamientos. Y después dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque con eso resumía del 5 al 6, del 5 al 10, perdón. Jesús hace lo difícil fácil. Pero entonces los saduceos y los fariseos escuchan a Jesús y tratan de hacerlo caer. Y en este versículo, quiero que lo analicemos, dice que había un intérprete de la ley. ¿Sabe usted qué es un intérprete de la ley? Se lo voy a describir así tal cual. Un intérprete de la ley era una persona que agarraba los rollos, los leían y después trataban de interpretar lo que decía, lo que significaba. ¿Sí? Ellos leían un versículo, un pasaje, leían Isaías, y después de que el profeta decía algo, bueno, pues ellos decían: no, pues que el libertador va a venir y nos va a quitar. Y aún así, con su religiosidad, pues se trataban de personas preparadas, que leían y que tenían un estatus en la sociedad. Ahora, recuerda lo que hablamos al principio, de que hay diferentes tipos de inteligencias en los seres humanos, y estas personas estaban entre la 3 y la 4 del tipo de inteligencia, que creían que todo lo sabían, todo lo tenían. Pero resulta que en ese entonces y en ese tiempo le sale alguien llamado Jesús que tiene una inteligencia distinta, alguien que hace el evangelio. Bueno, no era el evangelio porque ahorita lo conocemos como el evangelio, pero alguien que hace los libros de la ley sencillos para la gente y lo resume en 2 cosas. Y entonces la Biblia dice que vamos a regresar vamos a regresar allá a Mateo 22, capítulo 36. Quiero que ponga mucha atención en esto específicamente. Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Rápido se juntaron y decían: no nos podemos dejar. Y uno de ellos, dice, intérprete de la ley, le preguntó para tentarle diciendo: maestro, ¿cuál es el mandamiento de la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Perdón, ya me corrigió aquí mi apuntador. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende ¿qué? Wow. Era una persona preparada, inteligente en su tiempo, que tenía estudio, horas y horas dedicadas a leer los libros que habían dejado todos sus antepasados. Y resulta que le cuestiona a Jesús y le pregunta esto. Con esta intención, evidentemente, los fariseos siempre trataban de hacer caer a Jesús.
Durante este tiempo, Jesús camina, se mueve entre las multitudes, y una de las cosas que podemos identificar en la vida de Jesús mientras estuvo su ministerio activo fue que la mayor parte de la gente que se acercó era gente que estaba fuera del ambiente religioso, gente que no participaba en las sinagogas, que no participaba en las reuniones en donde discutían cuestiones de la ley, porque la gente estaba alejada de Dios en el aspecto de la tradición. Y Jesús vino y rompió la tradición, vino y dio una enseñanza sencilla para que la gente pudiera entender. Y sabe, una de las cosas en este tiempo que nosotros estamos llamados a hacer, al compartir el amor de Dios, es hacerlo de manera sencilla. Cuando Jesús nos enseñó estas dos grandes habilidades, que era el amar al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo por sobre cualquier otra cosa también, evidentemente no sobre Dios, pero Él trataba de enseñarte algo que yo cuando lo estaba leyendo y me cayó el 20 dije, híjole, qué difícil es para quienes tenemos estudios o nos creemos que estamos preparados, es poder ver lo sencillo que es Dios al haber dejado todas sus enseñanzas a través de Jesús con parábolas. Y se fija, Jesús no llegaba y decía, estas son las leyes, estos son los mandamientos y así les va a ir bien. No, Jesús se paraba con la gente y primero los sanaba, los restauraba, les ayudaba y de esta forma mostraba su amor. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que cumplir la palabra y Él dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y los intérpretes de la ley sabían de dónde venían los significados de las palabras y ellos sabían que prójimo significaba cualquier persona que está a su alrededor. Mire, usted voltea a ver a los que están a su lado, enfrente, atrás, a un lado, voltéelos a ver, mírelos a los ojos, nomás no haga viscos, por favor, y dígale, tú eres mi prójimo. Ahora mi pregunta para usted es, a estas personas que están a su alrededor, ¿usted les ha demostrado su amor? ¿Sí? ¿No? Pues no sé. No lo estoy cuestionando, ni ahorita va a bajar una balanza para pesar si es cierto o no es cierto. No. La pregunta es esta, porque en cualquier lugar al que usted va y se para, siempre va a tener o una persona enfrente, una persona atrás, una persona a un lado o al otro lado. Y la consecuencia de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, es que el amor de Dios que está en ti se va a ver reflejado con cualquier persona con la que tú convivas. Cualquier persona que se plante a tu lado, y esta es la pregunta para todos nosotros hoy. Digo, apenas estamos empezando con la introducción, pero la pregunta para todos nosotros hoy es, cualquier persona que se ha parado a tu lado, ¿ha recibido el amor tuyo? Porque si dice que sí, pues también hay parejas que reciben amor a través de flores, cartas, fotografías y dedicaciones, pero la realidad es de que el amor es con hechos y el amor se demuestra de alguna forma. Y no estoy hablando de que agarre y le dé un beso al que tiene a su lado, no. Estamos hablando de hechos que demuestren el amor de Dios. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, y cuando dice de tal manera, quiere decir que hay maneras de amar. Chiquititas, y luego sigue la después de chiquita, mediana, y luego sigue la después de mediana, perdón, y luego la más grande, y luego sigue la de tal manera. Y la pregunta es, ¿qué tanto ha amado usted a su prójimo? Porque el prójimo se convierte en las personas que tiene usted en su casa y con las que ha convivido mucho tiempo. Y el prójimo también se convierte en cualquier persona que se ponga a su lado. Entonces los que no tienen gente a su lado ahorita están súper padres, pero los que tienen gente a su lado, pues ya los volteó a ver. Y la pregunta es,
¿Cuántas veces les ha demostrado el amor de Dios a esas personas que tiene usted a su lado? A ver, voltee y véalo. No le diga nada. No le diga nada, pero acompáñenme y vamos a Lucas, por favor. I love you, mamá. Lucas capítulo 10, versículo 25. Recuerde que hubo una persona que era un intérprete de la ley que cuestionó a Jesús, y Jesús le dice cómo es que resumimos estos mandamientos. Ahora vaya conmigo a Lucas, por favor, y vamos a leerlo. Acompáñenme a leer Lucas capítulo 10, versículo 25. Y vamos a leer la versión Reina Valera. No nos vamos a ir con la versión del apóstol, porque el apóstol también siempre trata de hacerlo muy sencillo lo que quiere explicarnos. Dice, el título dice El buen samaritano. Lea conmigo, y cuando yo le digo una palabra que hay que repetirla, la vamos a repetir, porque así es como aprendemos. Con imágenes y a repetición, pues nos va a servir. Hay algunas cosas que se hacen así. Quisiera tener un iPad para que todos aprendamos con la tecnología, pero no se puede hoy. Dice, acompáñenme por favor, versículo 25. Y he aquí un intérprete, diga conmigo intérprete. Esto quiere decir que lo andaban siguiendo a Jesús. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle otra vez: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Vamos a leerlo otra vez esa parte. Dijo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Quién estaba preguntándole a Jesús? ¿Quién? Un intérprete de la ley. En teoría, esta persona sabía todos los mandamientos, sabía desde el inicio, conocía de los profetas y sabía las profecías que habría de llevar al pueblo de Israel a ser salvo. Pero se le ocurre, en su inteligencia tonta, porque recuerde que hay personas que no logran tener estas formas de ver las cosas sencillas como Jesús. Ahora, no se me sienta, por lo que estamos hablando, de que hay 5 inteligencias. Esta es una teoría y es una información que me pasaron, que se me hizo muy interesante, por eso las quise compartir. Pero recuerde que Jesús era una persona que trataba de hacer las cosas sencillas, porque durante muchísimos años el pueblo nunca cambió, teniendo leyes tan redactadas y tan especiales para que el pueblo no cayera, no pecara. Entonces Jesús llega y dice: vamos a empezar a hablar de la salvación, vamos a traer el reino de los cielos aquí a la tierra. Les enseña a orar a los discípulos y a la gente, les enseña cómo debían de hacer las cosas, a caminar, a acercarse a la gente. Comienza a acercarse a gente que no era judía, y entonces estas personas, estos tipos, odiaban a Jesús. Y nuevamente un intérprete de la ley, una persona preparada que leía, y estos intérpretes de esos tiempos, pues lo que hacían es que desde niños nos llevaban al templo, y desde ese entonces estudiaban y estudiaban. Todavía hasta la actualidad hay muchos judíos ortodoxos que no hacen otra cosa más que ir a estudiar a las sinagogas. No sé si usted sabía eso, pero hay gente de Israel que no trabaja, vive del gobierno, y lo único que hacen es ir al templo a leer las escrituras, a estudiarlas. Yo acabo de ver un video hace como, será un mes y medio, 2 videos que está en YouTube. Hacen un documental, y estas personas tienen un sombrero muy grande, se ponen en la frente una vela y todavía tienen tradiciones antiguas, pero ellos dedican todo su día, todo su esfuerzo y toda su atención a estudiar las leyes. Todavía ahorita hay personas así. Y entonces estas personas tratan de cuestionar a Jesús
y no pueden hacerlo caer y le hacen preguntas constantemente y no pueden hacer que las preguntas que le hacen a Jesús no tengan respuesta, y Jesús tiene respuesta para todas y respuestas sencillas que la gente que está escuchando entiende menos ellos, por la altivez de su corazón. Y dice que le preguntan esto a Jesús: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué dice después? A ver, no le preguntó cómo lees, con los ojos. No, le dijo: ¿cómo lees? Es una pregunta separada, es cómo lees. No es el estilo de lectura, no es cómo estás viendo tú la lectura, no es qué está escrito en la ley, que según tú, que eres una persona que es estudiosa y que interpreta la ley, sabe. Y entonces aquel respondiendo dijo: fíjense lo que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Antes de la siguiente quiero decirles esto. Este es algo que quiero enseñarles, que yo aprendí hoy también. Jesús le preguntó qué está escrito en la ley, ¿cómo lees? Porque ellos tenían los rollos antiguos, no eran Biblias antes, eran unos rollos en donde estaban todas las historias. Pero Jesús le regresa la pregunta, y esta persona se acuerda de que Jesús había dicho esto, porque esto no estaba escrito en la ley. Lo voy a repetir, póngame mucha atención, porque esto es algo que yo cuando lo leí dije: ¿cómo es posible? Es algo, como dijo mi mamá, wow. Fíjese bien, es un intérprete de la ley que todo el tiempo... ¿Pueden ponerme por favor los 10 mandamientos ahí en las tablas, muchachos? Así, todo el tiempo lee esto: no matarás, no robarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, bla, bla, bla. Entonces él trata de cuestionar a Jesús con una pregunta que a lo mejor era imposible de contestar, pero se topó con una persona más inteligente que él, que era Jesús. Y Jesús le pregunta: ¿cómo dice la ley? ¿Cómo lees? No le dijo como tú piensas, le dijo lo que dice la ley que has leído, ¿qué dice? Y este intérprete no le contestó esto. Este intérprete le contesta lo que Jesús les había enseñado antes. Solo 2 cosas: amarás al Señor tu Dios, ¿y qué más? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en 2 pasos Jesús resumió toda la ley. Y que los fariseos se dieron cuenta de que lo que Jesús estaba enseñando y que lo que Jesús estaba haciendo era hacer lo difícil sencillo para la gente. Y este intérprete de la ley dijo, aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto. ¿Y qué? Sencillo. Hay una inteligencia que es tan difícil de lograr que es sencilla de implementar. Y es por eso que yo digo que esta inteligencia es espiritual, porque esta inteligencia para los hijos de Dios es revelación de la palabra. Y la revelación de la palabra puede hacer que personas que están a su lado, o sea, los que están a su lado hoy, mañana o cuando usted esté en su trabajo, puedan entender de manera sencilla cómo pueden ser salvos a través del amor que usted les va a demostrar. Y el amor que usted les puede demostrar a cualquier prójimo con el que usted esté conviviendo está inspirado por Dios.
Y no necesita sacarle los 10 mandamientos a todas las personas que son sus prójimos. La gente necesita que usted le demuestre que ama a Dios con todo su corazón y que lo ama a Él. Y esta es la forma sencilla en la que Jesús nos enseña que no necesitamos de los 10 mandamientos, que necesitamos 2 solamente. Y esta persona tan preparada, el pipi is nice, como dirían en aquellos tiempos, ¿verdad? Resulta que se da cuenta que hay solamente 2 cosas que hacer. Ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, bien has hecho. Ahora, fíjese qué pasa después. Dice, pero él, ¿quién? ¿Quién? Ya vamos a terminar. Yo no me tardo como el pastor ni les prometo como político tampoco. Ahí va. Pero él, ¿quién? El intérprete, queriendo justificarse a sí mismo. Esto significa que él conocía los 10 mandamientos, pero a la hora que Jesús le puso tan sencillo lo que tenía que hacer, no lo estaba haciendo. No sabemos si no amaba a su prójimo, pero sí hemos visto historias en la Biblia en donde la altivez de estos personajes los hacía que se separaran de la gente que necesitaba de Dios, porque ellos creían que eran superiores, eran un pueblo especial, etcétera, etcétera, y su corazón estaba saturado de altivez. Y entonces esta persona le dice, queriendo justificarse, porque cuando Jesús le pregunta y Jesús le vuelve a preguntar y él le contesta, pues él se da cuenta de que cayó en la trampa de Jesús. Y a lo mejor él pensó, me va a descubrir enfrente de todos, o porque pues muchos fariseos le tenían miedo a Jesús, porque Jesús les dijo tumbas blanqueadas, que por fuera blancos y eran podridos, o sea, les decías las cosas en su cara. Y entonces yo me imagino que este intérprete ha de haber dicho, me va a sacar los trapitos al sol Jesús aquí. Entonces se trata de justificar, y él dice, ¿y quién es mi prójimo? Fíjese usted, por eso yo quería empezar hablando de las inteligencias, porque no importa lo bien que estés preparado, no importa lo mucho que conozcas, llega el momento que hay personas que hacen lo difícil posible o lo que es de mucha dificultad muy sencillo. Y la sencillez de la respuesta de Jesús crea una dificultad en su mente, porque este intérprete de la ley piensa que es muy difícil todo. Y al ser tan sencillo, no cabe en su mente cómo siendo tan sencillo puede hacer algo. Y entonces él le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió. Y fíjense cómo les contesta Jesús. Jesús no le dice, a ver, la palabra proxy es de proximidad, y quien esté cerca de ti tantos centímetros, él va, o mira, voltea a ver los que están a tu alrededor, ese es tu prójimo, ese es tu prójimo. No, Jesús no hizo esto. ¿Por qué? Porque Jesús enseñaba a todos los que estaban ahí, y probablemente la enseñanza que más funcionó, que más cambió el corazón de las personas, no era para esta persona que estaba ahí cuestionando a Jesús, era para todos los que estaban escuchando a su alrededor. Y entonces Jesús dice, vaya conmigo por favor al versículo 30. Respondiendo Jesús dijo, ponga mucha atención por favor a esto: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó a manos de ladrones, los cuales lo despojaron, e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Diga conmigo, medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Hay otras versiones que decían que pasó un fariseo, un sacerdote, y otras versiones dicen un sacerdote y un levita. No se preocupe, alguien pasó y lo vio. ¿Ok? Dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿Qué hizo? A ver otra vez, ¿qué hizo? Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Diga conmigo, misericordia.
Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Aceite y vino es símbolo del Espíritu Santo. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, ahí va otra vez. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Cómo le contestó Jesús? Con una cachetada de guante blanco, porque este personaje no estaba amando a su prójimo. Y entonces Jesús le enseña de manera sencilla. No, Jesús no le lee los 10 mandamientos, ni Jesús le vuelve a repetir lo que él ya había dicho. Él le dice a través de una historia. Y a ver, si me pueden poner así mis imágenes que mandé a hacer. La primera, por favor, muchachos, la del ladrón. ¿Sí? Ya terminando estas 3 imágenes, cierro y ya nos vamos todos a cenar al Taquito Express, ¿ok? Muy bien. Bien, ahí va. Hay 3 personajes. Y estas son las 3 actitudes con las que podemos toparnos alrededor del mundo. La primera, la actitud del ladrón. Recuerde que estamos hablando principalmente de cómo Jesús hizo las cosas sencillas y nos enseña que para la salvación o para lograr nosotros estar en la presencia de Dios, nos resume todas las leyes de los mandamientos y nos dice que amáramos al Señor con toda nuestra mente, nuestro corazón, etcétera, y a nuestro prójimo. Y entonces tenemos al principal actor, que lo vamos a poner ahí. Los otros ladrones ya se iban con el dinero. Él todavía estaba revisando si traía ahí una cadenita de oro o algo. Pero ese es un ladrón. Y esta es la primera actitud que nos podemos topar nosotros. Diga conmigo, lo tuyo es mío. Dígalo otra vez, lo tuyo es mío. Gracias por el grito, mi fan allá. Y esta actitud de ladrón, pues nos habla de avaricia, nos habla del deseo, y nos describe una persona que no cumple con las 2 sencillas cuestiones que Jesucristo nos estaba resumiendo. ¿Estamos? Esta es la enseñanza principal de nuestra plática del día de hoy. 3 cosas que quiero enseñarle. Número 1, la persona que se la va a topar usted, ya se la topó, o con la cual usted no ha lidiado, con la que va a lidiar, por eso está escuchando esto hoy. El ladrón, el que dice que lo tuyo es mío. ¿Sí? Ok. Después dice que viene el sacerdote, y vamos a poner la siguiente imagen, por favor. El sacerdote. Y Jesús de manera muy inteligente nos pone un sacerdote porque representa la religiosidad de esos tiempos. Las personas que creían que estaban más cerquita de Dios, que tenían todos los estudios y todas las leyes y que habían aprendido todo y que se creían más que cualquier otra persona. Y entonces esta segunda persona dice, lo mío es mío. Y nos topamos que este tipo de personalidad tampoco experimenta el amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, ni tampoco vive el amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en la parábola Jesús pone a 3 personalidades distintas. La primera que dice, lo tuyo es mío, personas que te roban, personas que quitan, personas que desean lo ajeno. El segundo que pone como un sacerdote son personas que lo mío es mío y no me importa, no me importas, no quiero verte, no me interesas. Y estas son actitudes que en la iglesia de Dios del 2026 existen, de personas que piensan que porque vienen a la iglesia y ya son salvas, dicen lo mío es mío. Y Jesús nos mandó a ser discípulos. No me quiero tardar más, pero sí quiero que entiendan este concepto.
Este tipo de personalidad Jesús lo pone porque quiere enseñarnos que en la iglesia, no en el mundo donde está el ladrón que roba, no, en la iglesia hay gente que dice lo mío es mío y que no está viviendo lo que Jesús nos enseñó al hacer tan sencilla la palabra de decir: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Claro, pero ¿cómo es posible eso, hermano licenciado, como usted me quiera decir, compadre? ¿Cómo es posible si yo vengo a la iglesia y me porto bien? Bien. ¿Cómo es posible que tú tengas la salvación en tu vida y el que está a tu lado, que es tu prójimo, no el que está aquí, que esperemos que esté salvo, pero con el que te topas todos los días o con el que convives, se va a ir al infierno? Eso no es amar a tu prójimo. ¿Cómo es posible que veas a tu vecina tan emproblemada y ni siquiera seas tú para llevarle un pedazo de pan o ayudarla? Eso no es amar a tu prójimo. Y entonces hay gente, no en esta iglesia, pero en la misión de Cuba que va a ir el apóstol próximamente a inaugurar, hay gente que entra en esto: lo mío es mío. ¿Se fija cómo Jesús enseña algo tan sencillo a través de una parábola? Y no les está diciendo los 10 mandamientos, se va a abrir la tierra. No, Jesús les explica y les dice: a ver, había una persona que le robaron. Número 1, ladrón. Número 2, la persona que dice lo mío es mío. Y tenemos una tercera persona, y esta persona a ver, la mamá del niño número 5, por favor, que me interrumpe mi imagen. Ahí está. Hay una tercera persona que dice lo mío es, a ver, repítalo, lo mío es el samaritano. Y la persona samaritana en aquellos tiempos eran personas repudiadas por los judíos. Ellos pensaban que esas personas eran lo más bajo y convivir con ellos estaba prohibido. Los sacerdotes y la gente estudiosa ni siquiera quería tener contacto con ellos cercano. Eran personas aberrantes para el pueblo de Dios. Pero este samaritano mostró para lo que Jesús vino a este mundo: a salvar a lo que se había perdido. Porque dice la palabra de Dios que lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Y entonces Jesús hace lo difícil que por muchos años están enseñando, sencillo, porque había personas como este samaritano que entendió lo que es amar al prójimo. Y entonces tenemos esta tercera personalidad que dice lo mío es tuyo. Y en lo mío es tuyo, nosotros aprendemos que lo mío es tuyo es amar a nuestro prójimo. Porque el intérprete de la ley, el intérprete de la palabra, le hace una pregunta. Y esta pregunta quiero que la volvamos a escuchar. Bueno, escúchela, la voy a leer. Dice: maestro, ¿qué cosa heredaré? Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ahora, no quiero decirle yo que es contrario a que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo se levantó de los muertos, seremos salvos. No. A lo que voy es que ya escuchamos que debemos de cambiar nuestra mentalidad. Tuvimos unas prédicas acerca del servir, etcétera. Yo quiero que esto cierre o que le aporte algo. El decirle que haciendo qué cosa va a heredar usted la vida eterna. Pues le tengo una noticia: hay que amar a nuestro prójimo. Primero hay que amar al Señor por sobre todas las cosas. ¿Con nuestra qué? Ya aprendimos acerca de nuestra mente, que debemos de trabajarla. Entonces es un esfuerzo que tenemos que hacer para renovar nuestra mente, porque nuestra mente tiene que aprender a amar a Dios.
con todas nuestras fuerzas. Cuando decimos todas nuestras fuerzas, significa todo lo que podamos hacer con nuestro cuerpo, ¿sí? Con nuestra voz, con nuestras manos, con nuestros pies. Y ahí es donde se ve la gente que va a evangelizar, que le habla de Dios a la gente, porque ahí demostramos que amamos a nuestro prójimo con todo nuestro ser. Y entonces Jesús les enseña y les dice: ¿sabes qué? Hay tres. Si podemos regresar a la primera imagen que puse del título de nuestra prédica, por favor, o de nuestra enseñanza. Estas son las tres actitudes que mueven al mundo. El mundo se mueve con tres tipos de personas, y usted se va a topar donde sea así, en todos los niveles. Porque hay ricos que son ladrones, hay ricos que no son ladrones pero dicen lo mío es mío, y hay ricos que, aplicando pues algo bíblico, ¿verdad?, son como el samaritano. ¿Cuáles son estas tres actitudes que mueven al mundo? Bueno, aquí la pregunta es: ¿en qué actitud estoy el día de hoy? Porque yo pude haber estado en una, llegó Dios a mi vida y cambié, pero pude haber regresado a alguna otra, o puedo estar experimentando una nueva actitud. Esperemos que no sea la del ladrón, ¿verdad? Pero y si se fija usted, hay características que definen estas tres actitudes, y yo podría hacerle una enseñanza completa, pero Jesús nos deja una parábola. Es decir, Jesús hace lo difícil entendible de manera sencilla. Y la enseñanza que Jesús nos da es: bueno, hay dos cosas en las que se resume tu salvación: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, todo tu cuerpo, todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, ya vamos a terminar, ¿eh? ¿Qué horas son? A ver, pastora, usted es mi apuntadora. Muy bien, acompáñame por favor a Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Si me ayuda el del piano ya, para apurarme más. Ya vamos a terminar. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Si me ayudan, muchachos, ahí para ponerlo también en la pantalla. Timoteo 6, 17. Primera de Timoteo. ¿Cuántos ya lo tienen? Yo sé que ya se quiere ir, pero écheme una porrita, no de perdido, y diga amén. Pues ¿qué le cuesta, hombre? Ya nos vamos, ya vamos a terminar. Y entonces, déjeme rápido, lo pongo por aquí rápidamente. 6, 17. Dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. ¿Qué manda Jesús? ¿O qué manda Dios? Que no sean altivos. No les dice que no sean ricos. Hablemos de riqueza, bienes, efectivo, dinero, terrenos, casas, propiedades. Hablemos de riqueza, entendimiento, conocimiento, logros, etcétera. Dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza ¿en dónde? No pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Diga conmigo: Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que ¿qué? Sencillo. Dios, en su fidelidad y en su amor, nos enseña. En esta última parte quiero enseñarles que Él no manda que
confiemos en nuestras riquezas, en nuestras propiedades o en nuestro intelecto o en lo que nosotros tenemos y conocemos o en lo que hemos hecho a lo largo del tiempo. Él quiere que confiemos en Él, porque esto es parte de todas mis fuerzas, toda mi mente y todo mi corazón. Amar al Señor significa esto, que aunque tengamos bienes materiales, esta palabra es muy clara y dice: no seas altivo, no seas rico, no que no estudies, no que no te prepares. Dice: no seas altivo, porque los altivos son los que confían en eso. Y los que aman al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con todo su cuerpo, pues evidentemente están confiando en Él. Y en la última plática que tuvimos aquí, en la última enseñanza, yo cerraba con lo mismo prácticamente. Dios quiere que confiemos en Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén, pastora. Ya vamos a terminar. Por último, solamente quiero mencionarles el versículo. Yo creo que todos se lo saben. Me lo ponen nada más en la pantalla. San Juan 3:16, ¿qué dice? Perdón. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado ¿a quién? Para que todo aquel Si Jesús nos enseñó acerca del amor, y Él resume los 10 mandamientos en amar a Dios y amar a nuestro prójimo, yo en cada enseñanza que he tenido y que he podido compartir, siempre les he dicho que el mayor ejemplo, quien más nos enseña en la Biblia con su ejemplo, es Jesús. Y en este caso dice la Biblia que de tal manera, eso quiere decir que es una manera pues extraordinaria, extrema. No habría palabras para poder describir qué tanto hizo Dios al haber entregado a su único hijo. Y entonces la congruencia y la sencillez son unas características de lo que Jesús enseñó en su tiempo y que se aplican a nuestra vida en este tiempo. 3 tipos de personas en las cuales nosotros podemos identificar en dónde estamos en este momento. Y sin lugar a dudas, la enseñanza de Dios con el ejemplo es al haber entregado con el acto más grande de amor a su único hijo, para demostrarnos que ya alguien hizo lo que nos están pidiendo a nosotros hacer. Alguien hizo por primera vez ese acto de amarnos con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo su corazón, y entregó a su único hijo. Y eso nos enseña que evidentemente lo difícil, al hacerse sencillo, podemos aplicarlo en nuestra vida. Y si ya alguien hizo ese acto de amor, nos puede llevar a que nosotros nos esforcemos y como hijos de Dios, al haber pasado ya a ser hijos de Dios, por herencia, tenemos la posibilidad de amar al Señor, nuestro Dios, por sobre todas las cosas, con toda nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, y demostrarle a nuestro prójimo cuál es el amor de Dios.